Antes de empezar a contar esto, necesito dejar algo claro. Lo que sigue no nació de la imaginación ni de un deseo de asustar a nadie. Esto me fue contado hace años por mi primo Esteban, una tarde cualquiera, cuando regresó del norte después de trabajar en ranchos ganaderos. Nunca fue de mentir. Jamás. Y cuando me habló de esto, no podía sostener el vaso de agua entre las manos. Le temblaban como si aún estuviera ahí, parado en medio de la noche. Desde entonces, Esteban no volvió a trabajar después de que se metía el sol. Ni una sola vez más. Yo me llamo José María Hernández Contreras, tengo 29 años y nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, a las afueras de Guadalajara. No digo el nombre porque aún hay cosas que prefiero no despertar. Hace 3 años, la vida se me vino encima de golpe. Mi mamá enfermó. No fue algo rápido ni claro. Fue de esas enfermedades que se van quedando, que avanzan lento, pero que vacían la casa de dinero y de esperanza. Cada consulta, cada medicina, cada estudio era más caro que el anterior. Yo trabajaba lo que podía, pero no alcanzaba. Nunca alcanzaba. Fue entonces cuando un conocido, alguien que apenas trataba, me habló de un rancho grande rumbo al norte, ya metido en Zacatecas. Decía que estaban buscando veladores nocturnos. El pago, según él, era muy bueno. Demasiado bueno. Recuerdo que eso fue lo primero que me hizo ruido. Nadie paga tanto por cuidar animales de noche, a menos que haya algo más. Pero cuando uno está desesperado, aprende a ignorar esas señales. Yo lo hice. El viaje hasta el rancho fue largo. Primero carretera, luego terracería, luego solo un camino que parecía perderse entre cerros secos, matorrales bajos y piedras que reflejaban el sol como cuchillos. 2 horas desde el pueblo más cercano. No había señal de teléfono. No había casas. Solo tierra y silencio. Cuando por fin llegamos, ya empezaba a caer la tarde. El patrón se llamaba don Aurelio Ramírez. Tendría unos 60 años. El cabello completamente blanco, bien peinado, y unos ojos azules que no correspondían con nada de ese lugar. No eran ojos amables. No eran duros tampoco. Eran fríos. Cuando te miraba, sentías que algo dentro de ti se hacía pequeño, como si estuviera midiendo cuánto aguantabas. Nos recibió a 5 hombres que habíamos llegado ese día. Nos llevó caminando por el rancho mientras hablaba. Recuerdo bien sus palabras porque las dijo sin rodeos, sin adornos. Este trabajo no es para cualquiera. Aquí han pasado cosas raras desde hace años. Por eso pago bien. Si alguno se quiere echar para atrás, ahora es el momento. Nadie se movió. Nadie habló. Todos necesitábamos el dinero. El rancho era enorme. Corrales interminables, establos, bodegas, cercas que parecían no terminar nunca. Había una casa principal donde vivía don Aurelio con su esposa, doña Carmen, y una casita más pequeña con literas para los trabajadores. Los veladores teníamos un cuarto aparte. Según el patrón, necesitábamos descansar bien durante el día. Ahí fue cuando conocí a Tomás, el encargado del rancho. Un hombre flaco, ojeroso, como si no durmiera nunca. Cuando hablaba, sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que algo apareciera detrás de uno. Fue él quien nos explicó el trabajo, rondas cada hora, revisar el ganado, reportar cualquier cosa rara por radio. Nos dio lámparas potentes, radios de 2 vías y un silbato. El silbato es para emergencias, dijo. Si pasa algo que no puedan manejar. No terminó la frase. No hizo falta. Esa misma noche empecé mi primer turno. Me tocó junto con Ricardo, un muchacho de Michoacán, apenas de 20 años. Nervioso. Se le notaba en la forma de caminar, en cómo apretaba la lámpara.
A las 9 en punto empezó la guardia. Al principio todo parecía normal. Demasiado normal. Las vacas tranquilas, los caballos quietos, el viento suave pasando entre los corrales. La primera ronda pasó sin problemas. La segunda también. Pero conforme la noche avanzaba, el silencio empezó a sentirse distinto. No era ausencia de ruido. Era como si todo estuviera escuchando. Como si el rancho entero estuviera atento a algo que nosotros no veíamos todavía. A las 11:30 fue cuando lo escuchamos. Un susurro. Venía de los corrales del fondo, donde estaban los toros más grandes. No era el viento. No era un animal. Era un murmullo bajo, insistente, como si alguien hablara muy quedito para no ser oído, pero queriendo ser escuchado. Ricardo me miró. No hizo falta decir nada. Caminamos hacia allá con las lámparas en alto. Cuando llegamos, los toros estaban de pie, todos, mirando hacia el mismo rincón oscuro donde no llegaban los reflectores. Ninguno se movía. Ninguno bajaba la cabeza. ¿Escuchaste eso?, me preguntó Ricardo en voz baja. Asentí. Alumbramos hacia donde miraban los animales. No vimos nada. Absolutamente nada. Pero entonces uno de los toros empezó a hacer un sonido que nunca había escuchado en mi vida. No era un mugido. Era algo parecido a un llanto. Ahí supe, aunque todavía no lo aceptaba, que ese trabajo no iba a ser solo cuidar ganado. Y que esa noche apenas estaba empezando. La noche siguiente cayó más pesada, como si el rancho hubiera aprendido a respirar con nosotros dentro. No lo pensé así en ese momento, pero ahora, cuando regreso a esos recuerdos, sé que algo ya nos estaba midiendo. El aire tenía un olor distinto, más agrio, como tierra removida que no alcanza a secarse. Las luces de los reflectores parpadeaban apenas, lo justo para que uno dudara de lo que veía y de lo que no. Me tocó volver a salir cuando el reloj marcó las 9. El metal del radio estaba frío en la mano, la lámpara pesaba más de lo normal, o tal vez era yo el que ya no caminaba igual. Ricardo no hablaba. Caminaba a mi lado con los hombros encogidos, como si esperara un golpe invisible. Cada paso levantaba un polvo fino que se quedaba flotando a la altura de los tobillos. Las primeras rondas fueron silenciosas, pero no tranquilas. Los animales estaban despiertos, demasiado despiertos. Las vacas masticaban sin ritmo, los caballos pateaban el suelo con nervio contenido. Nadie hacía ruido sin razón. Era como si todo el rancho estuviera escuchando algo que nosotros aún no alcanzábamos a oír. A las 11 en punto, sin que ningún reloj lo anunciara, el sonido volvió. No era un susurro esta vez. Era un arrastre lento, irregular, como de algo pesado siendo movido con paciencia. No venía de un solo lugar. Cambiaba. A ratos parecía venir de los corrales, luego del camino de terracería, luego de detrás de nosotros. Ricardo apretó la lámpara con ambas manos. No voltees, dijo, sin mirarme. Si no lo ves, no existe. No le contesté. Porque en ese instante sentí algo distinto, la certeza de que no estábamos solos, no como se siente cuando alguien te sigue, sino como cuando alguien ya te alcanzó y decide caminar a tu mismo ritmo. Seguimos avanzando. Los sonidos nos rodeaban, pero nunca se acercaban del todo. Era una distancia calculada, exacta, como si supieran cuánto podíamos aguantar antes de quebrarnos. El radio crepitó una vez, seco, sin voz. Intenté llamar a Tomás. Nada. Solo estática, espesa, como si alguien hubiera metido la mano dentro del aparato y la apretara. Cuando pasamos junto a los corrales del fondo, los toros volvieron a pararse al mismo tiempo. No hubo mugidos, no hubo alboroto.
Solo se levantaron y giraron la cabeza hacia el mismo punto oscuro donde la luz no entraba. Sentí un escalofrío lento subir por la espalda. No quería mirar, pero mis ojos lo hicieron antes de que yo pudiera detenerlos. No vi a nadie. Y eso fue lo peor. Porque el silencio que salió de ese rincón no era normal. Era un silencio que pesaba, que empujaba el pecho hacia adentro, que hacía doler los oídos. Ricardo retrocedió un paso. Yo otro. Entonces el suelo crujió detrás de nosotros. No corrimos. No gritamos. Caminamos rápido, sin mirarnos, sin hablar. Los pasos nos siguieron. Claros. Pesados. Demasiado humanos. Pero cuando alumbrábamos hacia atrás, no había nada. Solo el polvo levantándose solo, como si algo lo atravesara sin tocarlo. Llegamos a la casita con el pulso deshecho. Cerramos. Aseguramos. Me apoyé contra la pared tratando de respirar normal. Ricardo se sentó en la cama sin quitarse las botas. No dormimos. Nadie tocó la puerta, nadie habló afuera, pero sabíamos que algo estaba ahí, esperando a que cometiéramos el error de asomarnos. Al amanecer, Tomás ya estaba afuera. Su rostro tenía un cansancio antiguo, uno que no se quita durmiendo. Nos escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, no hizo preguntas. Solo nos dijo que esa noche yo saldría con don Evaristo. Don Evaristo no hablaba mucho. Caminaba despacio, sin prisas, como si cada paso estuviera calculado desde hace años. Su lámpara nunca temblaba. Cuando le conté lo de los pasos, asintió apenas, como si le hablara del clima. Aquí no buscan que corras, me dijo. Buscan que te quedes. No supe qué responder. Seguimos la ronda. A las 11, el sonido volvió, distinto. Esta vez era como algo siendo arrastrado por la tierra, pero con intención. Don Evaristo levantó la mano y se detuvo. Alumbró hacia el corral de las vacas jóvenes. Ahí fue cuando lo vi. No de golpe. No como una aparición. Fue como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezan a distinguir formas donde antes no había nada. Una silueta más densa que la noche. Alta. Inmóvil. Las vacas se apretaban en la esquina opuesta, respirando fuerte, como si el aire se les acabara. Uno de los enojados, susurró don Evaristo. Y hoy no viene solo. Sentí el impulso de huir, pero mis pies no respondieron. La figura dio un paso. No hizo ruido. Aún así, escuché el paso dentro de mi cabeza, como si resonara en el hueso. Don Evaristo me tomó del brazo. No voltees, me repitió. Y no le hables. Caminamos de regreso. Lentamente. Cada paso costaba. La presencia se movía con nosotros. No detrás. Alrededor. Como si probara distintos ángulos. Cuando estábamos a unos metros de la casita, cometí el error. Volteé. Y en ese instante supe que ya no habría forma de salir igual de ese lugar. Voltear no fue un acto consciente. No hubo valentía ni desafío en ese gesto. Fue más bien una traición del cuerpo, una respuesta antigua, como cuando algo en el monte se mueve y los ojos obedecen antes que la razón. Apenas giré la cabeza, sentí que el aire cambiaba de peso, como si se hubiera cerrado una puerta invisible detrás de mí. Lo vi. No apareció. Ya estaba ahí. Era un hombre, o eso decía la forma general de su cuerpo, pero todo en él estaba mal medido. Demasiado alto. Demasiado delgado. Los brazos colgaban más abajo de lo que deberían, las manos abiertas, quietas, como si no necesitaran moverse para alcanzar. Su ropa parecía vieja,
no rota por el tiempo, sino gastada por la tierra, como si hubiera sido usada bajo el suelo durante años. No flotaba. No caminaba. Simplemente estaba, ocupando un espacio que no le correspondía. Su cara fue lo último que entendí. Porque no era negra como una sombra, no del todo. Tenía rasgos, pero estaban hundidos, como si alguien los hubiera borrado a golpes hace mucho. Los ojos, no puedo explicarlo sin que la voz se me cierre. No eran huecos. Eran blancos. Blancos como algo que ya no ve este mundo, pero sigue mirando. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no sentí miedo inmediato. Sentí reconocimiento. Como si algo en mí hubiera sido señalado. Don Evaristo me jaló con fuerza. Te dije que no voltearas, me dijo entre dientes. Ahora ya te vio. Entramos a la casita y cerramos. El seguro sonó más débil de lo que recordaba. Don Evaristo no se movió de la puerta durante varios segundos. Tenía la cabeza inclinada, escuchando. Yo me senté sin saber cómo había llegado hasta ahí. Las piernas me temblaban como si hubiera caminado días enteros. ¿Qué significa que ya me vio? Pregunté al fin. Don Evaristo tardó en responder. Significa que ahora va a buscarte a ti, dijo. Antes solo andaba aquí, recordando. Ahora ya sabe tu nombre, aunque tú no se lo hayas dicho. Esa noche no salimos. No dormimos. Afuera se escuchaban pasos lentos, rodeando la casita, deteniéndose de vez en cuando junto a las paredes. No tocaban. No hablaban. Pero estaban ahí. Esperando. Al amanecer, Tomás llegó más temprano de lo normal. Cuando vio mi cara, no hizo falta que le explicáramos mucho. Me miró largo rato y luego bajó la voz. Esto no está bien, dijo. Voy a hablar con don Aurelio. A lo mejor es mejor que te vayas unos días. Le dije que no podía. No supe cómo explicarle que necesitaba ese dinero más que el aire. Mi mamá seguía enferma. Los gastos no esperaban. Tomás negó con la cabeza como quien ya ha visto este final antes. Cuando uno de ellos se fija en alguien, me dijo, no es por casualidad. Esa tarde intenté dormir. Cerré los ojos, pero el descanso no llegó. Las paredes comenzaron a crujir, no como madera vieja, sino como si alguien presionara desde adentro. Luego vinieron los susurros. Al principio eran apenas sonidos, aire rozando algo invisible. Después se hicieron palabras. Mi nombre. No gritado. Dicho con calma. Como si me llamaran desde otra habitación. Me levanté y miré por la ventana. Ahí estaba. El mismo hombre alto. Esta vez no estaba solo. Había otros dos junto a él, iguales en forma, distintos en presencia. Los tres miraban directamente hacia mí. No levantaron la mano. No hicieron señas. Solo esperaban. Cerré las cortinas con torpeza. Las voces siguieron. Ya no venían de afuera. Venían de todas partes. Del techo. Del piso. De mi cabeza. José María, decían. Ven. Una de las voces cambió de tono. Se volvió más cercana. Más precisa. Sabemos por qué estás aquí. Sentí un frío profundo cuando mencionaron a mi mamá. Nadie en ese rancho sabía más de lo necesario. Nadie tenía por qué saberlo. Esa noche salí de nuevo. Me tocó ronda con Ricardo. Él estaba pálido. Los otros veladores le habían hablado. Sabía. Caminamos juntos, sin separarnos. No hablábamos. Cuando llegamos a los corrales del fondo,
Ya estaban ahí. No uno, no tres. Muchos. Entre los corrales, sobre los establos, recortados contra la noche como errores del mundo. Todos mirando. Todos esperando. El radio murió en mi mano. La estática fue lo último humano que escuché. Uno de ellos avanzó. El mismo. Abrió la boca y habló. Su voz no salió del aire. Salió de la tierra. Ya es hora de que hablemos. Ricardo me jaló del brazo, gritó algo, pero yo no pude moverme. El hombre se acercó lo suficiente para que viera las marcas en su cara, las heridas antiguas, el cansancio profundo. Aquí hubo injusticia, dijo. Aquí hubo dolor. Y tú lo sabes. No, alcancé a decir. Yo no sé nada. Él inclinó la cabeza, como si tuviera paciencia. Si sabes, respondió. Todos los que pisan este lugar lo saben, aunque no lo recuerden. Los animales comenzaron a gritar. El hombre extendió su brazo hacia mí. Nosotros podemos ayudarte. Cuando mencionó a mi mamá, sentí que algo dentro de mí se rompía despacio, sin ruido. Solo tienes que ayudarnos primero. Y supe, en ese instante, que la noche aún no había terminado de mostrar su intención. El silencio que siguió a sus palabras no fue un descanso, fue una presión. El aire se volvió más espeso, como si respirar requiriera permiso. Los otros seguían inmóviles, observando, pero ya no sentí que todos me miraran igual. Algunos parecían cansados. Otros, expectantes. El que estaba frente a mí sostuvo la mirada sin parpadear. ¿Ayudarlos cómo? Pregunté al final. Mi voz no sonó como mía. Sonó lejana, gastada. El hombre bajó lentamente el brazo. Nuestros huesos, dijo, están aquí, en esta tierra, donde nos dejaron cuando ya no servíamos, donde pensaron que nadie nos iba a buscar. Sentí que el suelo bajo mis botas no era firme, que algo ahí abajo escuchaba. Ricardo seguía jalándome, susurrándome que no les creyera, que nada bueno podía salir de hablar con ellos. Pero el hombre no se alteró. No se enojó. Solo esperó. Sabemos que necesitas dinero, continuó. Sabemos por qué aguantas este lugar. Sabemos lo de tu madre. Cuando dijo eso, los otros inclinaron un poco la cabeza, como si compartieran un mismo recuerdo. Pensé en mi mamá respirando con dificultad, en los frascos de medicina vacíos, en el miedo de no llegar a fin de mes. Pensé en lo injusto que era todo. Y esa palabra, injusticia, empezó a pesar distinto. Si nos ayudas a descansar, dijo, nosotros te damos lo que nos deben. La noche se rompió con un grito. Venía de la casa principal. Era doña Carmen. Un grito largo, cargado de pánico. Las luces se encendieron a lo lejos. Los hombres comenzaron a desdibujarse, como si la realidad ya no pudiera sostenerlos del todo. El que hablaba conmigo me miró por última vez. Mañana, dijo. Sin luna. Si no vienes, no terminó la frase. Tú decides que injusticia pesa más. Desaparecieron. Corrimos hacia la casa. Doña Carmen temblaba, señalando la ventana. Don Aurelio tenía el rostro endurecido, como alguien que ya no puede negar lo que ve. Dijo que llamaría al padre. Que esto se había salido de control. Yo no dije nada. Sabía que eso no bastaría. Al día siguiente no dormí. El rancho estaba en calma, una calma antinatural.
Los animales tranquilos, el viento quieto. Pensé todo el día en la propuesta. En la tierra. En los huesos. En la palabra justicia. Cuando cayó la noche, salí solo. El cielo estaba negro, sin luna, como habían dicho. Ellos me esperaban en los corrales del fondo. Eran más que antes. Me guiaron sin hablar hacia los cerros detrás del rancho. Caminamos mucho. El cansancio era profundo, pero no me detuve. Llegamos a unas rocas grandes. El hombre señaló el suelo. Aquí. Una pala apareció entre mis manos. Cavé. La tierra estaba dura, vieja. Cavé con rabia, con miedo, con culpa. Cuando la pala golpeó algo sólido, supe que ya no había vuelta atrás. Eran huesos. Muchos. Amontonados sin cuidado. Sentí náuseas. Sentí vergüenza. Los acomodé como pude. Prometí enterrarlos con respeto. Prometí que no serían olvidados otra vez. Cuando lo hice, algo cambió. Sus rostros ya no eran deformes. No eran humanos del todo, pero había descanso en ellos. Gracias, dijo el hombre. Me mostró otro hoyo. Ahí estaba la caja. Dinero viejo. Pesado. Suficiente. Cumple tu promesa, advirtió. O regresaremos. Cuando volví al rancho, el amanecer ya se asomaba. Tomás me vio llegar y entendió sin palabras. Don Aurelio ayudó. El padre vino. Los huesos fueron enterrados. Hubo misa. Hubo silencio. Después de eso, el rancho cambió. Los ruidos cesaron. Nadie volvió a ver sombras. Yo me fui una semana después. Con ese dinero, mi mamá sanó. Pero yo no. A veces, cuando el viento pasa lento entre los árboles, escucho un susurro que no pide, no amenaza. Solo dice gracias. Y por eso cuento esto. Porque hay lugares donde la tierra recuerda. Y hay trabajos donde uno no cuida ganado, cuida culpas enterradas. Si llegaste hasta aquí, deja que el miedo se asiente y respira. Gracias por escuchar este testimonio. Si estas historias te llaman, suscríbete al canal Chamán, comparte este relato y acompáñanos en los próximos caminos donde el territorio aún tiene memoria. Chamán, las historias que susurran los espíritus.